Somos Mamás en Conexión, un podcast creado para mamás que se cuestionan, que buscan respuestas, que quieren expandirse, que desean una crianza más consciente, más acompañada. Soy Katia Aguilar, una mujer que a través de la maternidad ha empezado su despertar de conciencia. No soy experta en nada, soy una mamá en constante búsqueda y en ese camino me he encontrado a mí misma. Y yo soy Luz Apetro, mamá de 2 niñas. Soy coach de familias y mentora de crianza consciente y tengo como misión de vida acompañar a mamás en su camino de sanación, crecimiento y expansión. Somos Mamás en Conexión. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 11 de Mamás en Conexión. Este episodio tiene un nombre muy particular, estamos locos Lucas, y queremos hablar hoy acerca de las ironías, las contradicciones y las incoherencias de ser mamá, de ser padre. Porque creo que a veces se nos va la mano en la ecuación de estos 3 componentes y terminamos estando un poquito locos, pidiendo a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos, que sean lo que nosotros no somos o no fuimos, y eso empieza a generar mucho conflicto en nuestro interior. Vamos a aprender cómo gestionarlo, cómo darle la vuelta para que esto no siga sembrando caos y muchas situaciones que realmente no deseamos en la maternidad y en la vida. Katy, querida, bienvenida, me encanta estar aquí contigo. Luza, muchas gracias, qué rico que volvamos a encontrarnos para grabar un episodio más de esta temporada donde hemos hablado de temas que para nosotras como mamás y para las personas que están criando seguramente han sido temas difíciles que confrontan, pero que a la vez les hemos permitido poder mirar desde otro observador. Y lo que tú dices, la maternidad, la crianza y la vida misma tiene ambivalencias y a veces nos generan ruido porque quisiéramos además como moldear situaciones perfectas en niños perfectos y que fuera una ecuación casi que perfecta, donde todo el resultado es tal cual lo hemos imaginado y pues no contamos con que las circunstancias muchas veces no dependen de nosotros. Entonces cuando les pedimos a nuestros hijos aquello que en nuestra mente está súper bien calculado, pero no contamos con él, cómo estos chicos lo van a procesar o cómo estos chicos han visto otro modelo que no les permite, digamos, desarrollar ciertas habilidades o actividades en un momento dado. Sí, yo creo que si le preguntáramos a nuestra audiencia quién no ha deseado que su hijo sea feliz, exitoso, millonario, abundante, que tenga una super pareja, pues obviamente todos responderían sí. Todos de alguna u otra manera deseamos lo mismo para nuestros hijos. Y ese deseo a veces se convierte en un obstáculo realmente. Quisiéramos que nuestros hijos, como lo estabas diciendo, fueran todo aquello que nosotros no fuimos, fueran perfectos, porque ese modelo de felicidad, éxito, abundancia es algo que está construido en nuestra mente. Porque claro, si le preguntan a Katy qué es ser feliz, puede que ella diga que porque la conozco que la hace feliz barrer y trapear su casa. Y yo, Luza, jamás diría eso. Para mí ser feliz es montarme en un avión, irme a la playa o tener 15 minutos de meditación al día y aprender cosas. O sea, cada uno de nosotros tiene su modelo de felicidad. Entonces, una de las primeras incoherencias o incongruencias que yo he encontrado, amigos y amigas, querida Katy, es que ese deseo de que quiero que mi hijo sea feliz, quiero que sea exitoso, quiero que sea abundante, nos lleva a hacer muchas cosas que lo que termina sucediendo es que le roban la felicidad, el éxito y la abundancia a nuestros hijos. Me voy a ir a un ejemplo. Supongamos que yo creo en mi mente que un niño exitoso es ese que tiene muy buenas notas. Entonces, estoy dispuesta a hacer lo que sea para que mi hijo tenga buenas notas y sea exitoso.
Entonces tengo un horario de estudio muy rígido, incluso desde que el niño es muy pequeño y está en preescolar. Entonces, a pesar de que el niño está bien en los resultados de la escuela, contrato un tutor y le digo al niño que no puede salir a jugar con sus vecinos y amigos, sino que tiene que atender la clase porque tiene que ser exitoso, y que lo presiono a que tenga siempre mejores resultados. Y es un poquito, por ejemplo, un pedacito de mi historia personal. O sea, yo era súper buena estudiante siempre, y yo recuerdo que si yo sacaba un 4,5 y era un examen súper difícil, yo llegaba a mi casa con un 4,5, mi papá no me decía nada, solo me decía, ¿y por qué no sacaste 5? ¿No te esforzaste lo suficiente? Como, hello. Entonces, ¿qué termina pasando? Primero, que nuestro hijo, por estar siempre con un tutor y siempre estudiando, no desarrolle las habilidades sociales que se requieren para tener éxito. Que nuestro hijo empiece a ser una persona súper insegura y que siempre está buscando la validación externa. ¿Qué puede suceder? Que nuestro hijo empiece a sufrir de ansiedad o de estrés crónico, incluso siendo un niño, por esta presión externa. Entonces, es como que eso que yo estaba haciendo para que mi hijo fuera exitoso es una incongruencia, porque finalmente son el caldo de cultivo para robarle el éxito futuro a mi hijo. Entonces, tenemos que empezarnos a ser muy conscientes de esto. Muchas veces, en nombre de la felicidad y el éxito futuro, le robamos la felicidad y el éxito en el presente a nuestros hijos. Y es algo en lo que tenemos que tomar mucha conciencia, papás. Y les robamos el disfrute, Luza. Porque entonces nos llevamos todo al extremo. Entonces, quiero que mi hijo sea súper pilo en el colegio, que le vaya súper bien, que tenga los mejores resultados, porque claro, yo creo que eso es la base para que tenga un mejor rendimiento en la universidad, y alcance el éxito profesional. Y lo que hago con tanta presión es que este chico le coja pereza al aprendizaje y que vea el estudio como algo muy, muy duro, muy difícil, muy tedioso, muy frustrante, que gracias al estudio me regañan, me castigan, me hacen un montón de cosas que no son chéveres. Entonces, lo mismo pasa con el ejercicio. Cuando lo presiono a hacer ejercicio porque es saludable y porque tiene que mover el cuerpo, y lo único que estoy haciendo es que le coja resistencia a eso. Con la alimentación pasa con una cantidad de cosas que hacemos, y yo siempre lo he dicho, los padres tenemos una intención positiva en todo lo que hacemos. En lo que tendríamos que revisarnos es en el cómo queremos hacer que esas cosas positivas pasen. Tenemos dos alternativas, desde la imposición y desde la rigurosidad, o desde, por ejemplo, la negligencia, que es dejar que ellos hagan libremente, sobre pretexto de que son almas libres, sabias y que tienen un camino casi que ya trazado. Entonces yo creo que es buscar un poquito como ese punto medio. Yo sé que hablar de equilibrio y de balance se vuelve a veces un poco como cliché, pero yo creo que la vida se trata de eso, de buscar como ese equilibrio para que no nos vayamos a ninguno de esos extremos y lo que buscamos en nuestros hijos se vaya dando, pero siempre confiando en que ellos darán esos frutos. Sí, yo creo que aterrizando un poco más el tema, estamos hablando de que estamos locos, Lucas, entonces en nombre de la felicidad de mi hijo, le robo la felicidad, en nombre del éxito de mi hijo, siembro en él cosas que en el futuro lo van a alejar del éxito. Yo los invito a que siempre nos estemos haciendo la pregunta, o sea, estas decisiones que estoy tomando, estos límites que estoy poniendo, o esta libertad que estoy dando, realmente, si yo la mirara con ojos objetivos, si está logrando lo que yo deseo para mi hijo. Y también ser honesto en decir, sabes, me estoy equivocando y puedo hacer las cosas diferentes. Porque ahí es donde rompemos el ciclo de la locura. Uh-huh. Entonces es ahí donde nos hacemos conscientes, que es como el tema principal de todos nuestros episodios, para decir, estoy loca pensando que mi hijo va a ser feliz, porque yo no lo dejo ser feliz de niño, que su felicidad es jugar. Estoy loca pensando que mi hijo va a comer saludable cuando sea adulto, si lo obligo y no dejo que se pare de la mesa hasta que no se coma las verduras que yo digo en la porción que yo considero que es saludable, cuando realmente lo único que estoy ocasionando es que le coja pereza y fastidio a la alimentación saludable. Entonces siempre mirar por ese lente las decisiones que tomamos, porque ya sabemos que siempre la intención es positiva.
Otra de las cosas que pueden pasar y esas incongruencias de la maternidad es pedirle a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos o que no le modelamos, porque finalmente ellos aprenden más de lo que ven de nosotros a de lo que nosotros les decimos. Entonces, yo quiero que mi hijo tenga una alimentación súper sana, pero yo no la tengo. Yo quiero que mi hijo tenga hábitos de sueño súper saludables, que se acueste temprano, pero yo no tengo esos hábitos súper saludables. Quiero que mi hijo haga deporte, pero yo no lo acompaño a hacer deporte, sino que más o menos le digo, coja la bicicleta y de vueltas usted porque a mí me aterra hacer ejercicio. Entonces, no quiere decir que yo tenga que hacer todo lo que quiero que haga mi hijo, sino que puedo propiciar un ambiente donde es más factible que ciertas cosas que para mí están en su más alto beneficio pasen. Entonces, si yo quiero que mi hijo coma verduras, pues yo dispongo de verduras en mi casa para que todos comamos. Puede que a mí me guste el brócoli, a mi esposo le gusta la zanahoria y a mi hija le gusta el tomate, ¿cierto? Entonces no todos tenemos que comer brócoli, pero sí puedo disponer de esa variedad para que mi hijo lo haga. Puede que yo no me acueste a las 8 de la noche como se acuesta mi hija que necesita más tiempo para tener un sueño reparador, pero no me voy a acostar todos los días supremamente tarde para estar en un ciclo de cansancio interminable. Puede que yo no sea súper activa y súper deportista, pero sí puedo decir, vamos a ir a la ciclovía con frecuencia, le voy a propiciar espacios donde vamos a tener actividad física. Entonces, no quiere decir que yo me tenga que volver pues la copia exacta de lo que quiero lograr en mi hijo, pero sí desde la conciencia puedo propiciar aquellas conductas, hábitos o comportamientos que son saludables. El respeto, por ejemplo. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo respeta si cuando yo voy manejando alguien se me mete y yo inmediatamente le pito y le digo cualquier cantidad de improperios? Hoy respeto a mi hijo, Katy, que es como lo más común, no me grites y te lo pido gritando. Exactamente. Yo pues ahí tengo muchas cosas que decir. Lo primero es que nos cuesta aceptarlo o no, nuestros hijos se van a parecer a nosotros más de lo que a ellos les va a gustar. Así como nosotros nos parecemos a nuestros padres, más de lo que nos gustaría admitir. Queramos o no, no somos una copia exacta de nuestros padres, ni nuestros hijos serán una copia exacta de nosotros, pero sí es claro que los niños aprenden por modelado y que si yo le estoy pidiendo a mi hijo ser algo o hacer algo, de alguna forma yo también lo debo ser y hacer, obviamente como nos está explicando Katy, pero lo que sí es completamente incongruente es pedirle a nuestros hijos que sea o haga algo que nosotros no somos, decirle que sea respetuoso cuando nosotros gritamos, castigamos y recurrimos al maltrato físico, decirle que lea y que le encante la lectura cuando nosotros en la vida cogemos un libro. Aquí el volvernos coherentes, que es el no pedir aquello que nosotros no hacemos. También es cierto que puede ser una invitación de la vida que nosotros mejoremos ciertos hábitos. O sea, si yo soy el papá que no come verduras y de verdad tengo este interés en que mi hijo sea sano, coma verduras, tenga algo distinto a lo que yo tuve, pues claro que te va a tocar ir aprendiendo a comer verduras. Y solo en esa medida tu hijo también lo integrará. Porque los papás pensamos que los hijos aprenden de toda esa verborrea que nos encanta tener a toda hora, cuando en la realidad nuestros hijos nos aprenden a nosotros. Que sí, que no somos el único modelo de nuestro hijo, que nuestro hijo puede aprender conductas del amiguito, de la vecina, de la abuelita, del tío, sí. Pero si somos completamente honestos, ¿quién es el modelo más importante y con el que más tiempo un niño comparte? Su papá y su mamá. Entonces, no, yo les diría, si queremos dejar de estar tan locos, no le pidamos a nuestros hijos ser y hacer aquellas cosas que nosotros no somos. Y hay otra cosa que quiero dejar como un parte de tranquilidad para los papás y las mamás que nos escuchan, es que cuando nosotros somos eso en esencia, nuestros hijos van a dar frutos en el momento que ellos lo tengan que dar. Por ejemplo, mi caso particular es que Amalia es una niña o fue una niña muy selectiva a la hora de comer porque, digamos, yo no tuve las mejores prácticas de alimentación con ella desde pequeña. Yo esto ya lo he contado mucho y ha sido una experiencia que me ha traído mucho aprendizaje. Entonces resulta que, yo estuve luchando mucho
para que ella integrara frutas, verduras a su alimentación en estado más puro, ¿cierto? No en el jugo, en el licuado. Y hoy, cuando esta chica está a punto de cumplir 9 años, veo que ya come una gran variedad de frutas, que ya come zanahoria, que ya come aguacate. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó ese proceso? Un proceso basado en consistencia, basado en persistir, en dejar de luchar o de resistirme, sino permitir que ella fluyera, que un día quisiera comer y otro no, pero siempre modelada por un ejemplo, por disponerle de. Entonces ella ve que en la casa servimos ensalada y que la mamá se la come y que el papá se la come y que cuando vamos a otros lugares comemos ensalada como algo natural, no como algo que tengamos que nosotros obligarnos a hacer para que ella lo haga, sino porque hace parte también de nuestra esencia y lo hemos integrado de manera consciente. Lo mismo cuando yo decido, por ejemplo, no consumir tantas redes o tanto celular para que ella vea que hay otras maneras de distraerme y de disfrutar. Ella no va a integrar eso hoy mismo en el minuto cero. Tarda un tiempo porque se llama modelar y se modela con tiempo, con repetición. Ese deseo que tenemos de que mi hijo sea feliz, exitoso, abundante, es también mi propio deseo de ser feliz, exitoso y abundante, porque seamos honestos, la mayoría de los adultos no somos felices, exitosos y abundantes en todo. Tenemos muchas falencias o muchos puntos de mejora. Áreas de desafío. Entonces, qué rico usar ese deseo que tengo porque mi hijo sea así para yo hacer cosas en pro de mi bienestar, en pro de mi crecimiento personal, para yo no solamente desear que mi hijo sea feliz y exitoso, sino yo ser feliz y exitoso bajo mis propios términos. Eso es el regalo que nos dan nuestros hijos. Porque claro, si yo me doy cuenta que mi hijo no está siendo feliz y exitoso, también si soy completamente honesto, tendría que reconocer que en el fondo yo tampoco lo soy y que hay muchas cosas que puedo hacer en pro de lograr ese objetivo. Bueno, otra de las incongruencias son los discursos o las filosofías que nosotros repetimos a veces como loritas mojadas y que pretendemos que nuestros hijos las integren de una manera casi perfecta, pero cuando eso no lo tenemos incorporado como desde la esencia, eso siempre va a resultar como mostrando su verdadera cara. Yo les cuento desde mi experiencia personal, yo soy compradora compulsiva, o sea, a mí me gusta mucho comprar, para mí salir de compras es una terapia y mi hija es supremamente antojada. Obviamente es una niña, todo le gusta, pero además creo que también tiene mucho eso en mis genes. Y entonces resulta que yo le empecé a decir a ella, no, es que la felicidad no está en comprar cosas ni en tener más, nos vamos volviendo acumuladores y entonces mira, ¿para qué necesitas una Barbie más y para qué quieres otra cosa más? Y entonces un montón de carajadas y es el método Maricondo, despidamos con felicidad, pero entonces resulta que ella no estaba viendo eso en mí y por ejemplo en mi mamá. Llegó un momento en donde yo me di cuenta que eso se me estaba volviendo una bola de nieve terrible y tuve que incluso convocar a mi mamá, pedirle respetuosamente, mira, cada que salgamos evitemos comprarle cosas a Amalia, si vamos a comprar cosas nosotras pues lo hacemos por aparte porque finalmente como adultos tenemos otras necesidades muy diferentes a las de los niños, pero que ella no se dé cuenta que cada viaje, cada paseo, cada salida obligatoriamente requiere hacer compras. Porque entonces el discurso se me estaba yendo muy bonito, muy mamá minimalista, muy maricondo, pero en la vida real yo estaba siendo una compradora compulsiva que le estaba mostrando a mi hija que sí había que comprar cada rato o cada que salíamos. Y eso pasa con todos los discursos, con el discurso de la meditación, con el discurso de la vida saludable, con el discurso de tantas cosas que tenemos primero que integrar y sentir y pasar por nuestro cuerpo para que luego nuestros hijos lo puedan hacer vida. Sí, es un error muy común, Katy, el de predicar una cosa y hacer otra. Como dice el famoso dicho popular, el cura predica pero no aplica. Ajá. Y creemos que la predica es la que finalmente va a hacer la tarea de inyectarle estas nuevas creencias a los hijos que nosotros deseamos que tengan. Entonces es súper, súper importante que si tú de verdad tienes un problema con las compras compulsivas, pues trabajes en eso, en ti, y cuando ya lo estés trabajando y lo estés integrando, ahí sí salgas a
a dar pues la cátedra de minimalismo, de no se necesita tanto para ser feliz. Es decir, es súper importante que haya coherencia entre el discurso y lo que sucede. Y aquí me voy a meter en una pasarelita alterna, porque esta incongruencia en el discurso nos pasa en todo y realmente creemos que el discurso convence a nuestros hijos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando pasa algo y estamos supremamente tristes y se nos aguan los ojos o lloramos y nuestro hijo nos dice, mamá, ¿estás llorando? Y le decimos, no, mi amor, se me metió algo en el ojo. Y entonces eso es una incongruencia. ¿Sabes qué empieza a pasar con todas estas incongruencias? Me encanta como lo explica mi maestra y mentora Ivonne Laborda, que dice, todas esas incongruencias desordenan psíquicamente a los niños. Me voy a explicar. Yo estoy viendo que mi mamá es una compradora compulsiva, pero dice otra cosa. Un niño de 5 años no dice, ay, mi mamá está loca, mírala como me echa a mí toda esta cátedra y ella vaya a hacer otra cosa. No, yo estoy mal. ¿Por qué? Porque yo veo y me estoy escuchando unas cosas, pero veo otras. Yo veo a mi mamá llorando y triste y teniendo discusiones con mi papá o con mi abuela o el problema que tenga la mamá, pero ella me dice que todo está bien. Todo esto nos desordena psíquicamente y se convierte en un vacío, en una herida que luego nuestros hijos deben procesar. Entonces estamos locos, Lucas, si creemos que es positivo hacer este tipo de cosas. La coherencia entre lo que yo pienso, siento y digo es indispensable, tanto para la felicidad de nosotros como para el sano desarrollo de nuestros hijos. Y ahí quiero decirte algo, Luza, y es la cantidad de información que nosotros podemos también entregarle a nuestros hijos en pro de esa coherencia. Entonces, claramente cuando hay, por ejemplo, conflictos, duelos, partidas, situaciones que sean difíciles, retadoras en una familia, pues obviamente no está bien ocultársela a nuestros hijos pensando que pobrecitos son chiquitos, no van a poder con tanto, pero tampoco está bien el otro extremo de soltarles de chorro todo el montón de información. Entonces, claro, vamos a poner un ejemplo, hay una pérdida, un duelo en la casa, mamá está triste, llora constantemente, obviamente pues el niño se va a preguntar y lo que nosotros debemos decirle es, mamá está triste porque la abuela, el tío, este familiar partió, pero no le vamos a contar al niño como todo el detalle de lo que pasa detrás de eso, ¿cierto? No, nuestros niños no son nuestros terapeutas y toda esta comunicación y todo este discurso siempre tiene que estar ajustado a la edad y etapa del desarrollo de nuestros hijos. No es esa la invitación, pero sí a ser coherentes. Estoy triste, sí, no tienes que darle muchas explicaciones a un niño de 3 años. Mamá está triste, tiene una situación con la abuela, no tienes que decir qué situación, ya la estamos resolviendo, o mamá está triste por la pérdida de este empleo, ya lo vamos a resolver, pero en este momento me estoy dando el permiso de sentir esta emoción y cuando a uno le pasan cosas de este tipo, uno tiene estas emociones. Pero yo creo que este sí es un invitado de verdad a dejar de estar locos, Lucas, y comenzar a ser coherentes y conscientes. La coherencia es irme convirtiendo yo, con mucho trabajo interior, en esa persona que deseo que mi hijo sea. La coherencia es siempre estar alineado en lo que digo, en lo que pienso y en lo que hago. Y si realmente no lo pienso, pues no lo digo. Hasta que no piense así y hasta que no lo haga así, no lo expreso. Porque todas estas incongruencias, todo este estamos locos, Lucas, créanme, nuestros queridos oyentes y Katy querida, que genera tantos conflictos, tanto internos como en el interior de nuestros hogares, que cuando empecemos a salir de esta locura colectiva, vamos no solamente a disfrutar más de toda esta tarea, ya sabemos, tan importante de criar y de ser padres, sino que nuestros hijos también van a ser unos niños emocionalmente mucho más sanos. Y para terminar, se me viene a la mente como un ejemplo que considero importante traerlo a colación, y es el tema, por ejemplo, de la salud mental. Ahora hablábamos, Luza, off the record, o sea, por fuera de micrófonos, sobre las terapias que tienen que hacer nuestros hijos cuando tienen alguna dificultad, la terapia del lenguaje, la fonoaudióloga, tantas cosas.
Y nosotros pues obviamente queremos normalizarlo y decir, claro hijo, es que una profesional te va a ayudar porque es importante dejarnos ayudar cuando tenemos alguna dificultad, pero nosotros nos resistimos a tomar ayuda profesional o a ser acompañados cuando estamos pasando por un momento difícil. Entonces yo quiero alentar a mis hijos a que se dejen ayudar de ese profesional, a que se pongan la vacuna porque es importante, pero yo me resisto a hacerlo, ¿cierto? A tomar ayuda, a tomarme el medicamento. Ahí yo creo que es importante que nosotros primero seamos capaces de sentirnos merecedores de esa ayuda, de ese levantar la mano, para que nuestros hijos también lo integren a su vida como algo natural. Cuando yo hablo de la salud mental, entonces digo, sí, claro, hoy en día la salud mental es súper importante, ha cobrado mucha importancia, pero decimos, oye, qué bobada que ella dice que deprimida. ¿Y deprimida por qué? Entonces, miren que es muy importante la coherencia en el discurso, lo que hemos venido hablando durante este podcast, ser coherente. Si yo quiero que mi hijo se deje ayudar, si yo quiero que mi hijo levante la mano y diga, mamá, esto me está quedando difícil, necesito ayuda, o si yo quiero que mi hijo vaya con menos resistencia, donde la fonoaudióloga, donde la terapia ocupacional, donde el bioenergético, el especialista que sea necesario para que le ayude con alguna dificultad, pues yo también tengo que sentir como que yo puedo acceder a esa ayuda y que no pasa nada, no está mal. Entonces, siempre conectar mucho la razón con la emoción y con aquello que vamos haciendo y diciendo en nuestra vida para que no se nos convierta en un teatro, en un discurso prefabricado porque está a la moda o porque me conviene tenerlo así. Bueno, creo que ha sido un episodio supremamente enriquecedor, donde hemos traído a la conciencia cómo hemos estado locos en todas estas incongruencias. Hablamos de 3 incongruencias. La primera, como mi deseo de que mi hijo sea feliz o lo que sea que tú quieras que sea tu hijo, nos lleva a hacer cosas que finalmente lo terminan alejando de ese objetivo. La segunda incongruencia, recuerden, es pedirle a nuestros hijos que sean o hagan eso que nosotros realmente no somos y no hacemos. Y la tercera es toda esta incongruencia en el discurso, predicar pero no aplicar. Yo sé que cuando nos dicen que nuestros hijos se va a parecer a nosotros, a veces eso nos parece como, uy, ¿cómo así? ¿Se va a parecer a mí? Uy, qué horror. Pero quiero que sepas que tú siempre has sido suficiente, que eres un ser magnífico, maravilloso. Revisa tus puntos de mejora y estas incongruencias de las que hemos estado hablando te van a ayudar a encontrarlos, créeme. Y confía en que en la medida en que tú trabajes en ti, en que tú cada vez te esfuerces por ser mejor, por hacerlo mejor, por ser congruente y coherente, eso va a repercutir en la persona en que tu hijo se va a convertir. Y no lo hagas por tu hijo, hazlo también por ti, porque tú mereces ser feliz, exitosa, abundante y todo eso que tú deseas para tu hijo. Y para terminar, quiero dejarles una frase que me regaló una amiga esta semana y que también Luza me la repite muchas veces, y es: la única manera de que nuestros hijos florezcan es que nosotros florezcamos, porque en una tierra árida no hay semilla que pueda dar fruto. Pero también es importante que cuando nos damos cuenta de aquellos aspectos en los que nosotros debemos trabajar, y voy a poner un ejemplo: no comemos verduras, consideramos que es importante que nuestros hijos integren las verduras a su vida, pues vamos a decirle a nuestro hijo: ¿sabes qué? Yo no como verduras y creo que eso es un área pendiente. Vamos a empezar tú y yo a hacer ese trabajo y entre los dos nos vamos a animar y alentar para hacerlo. ¿Te parece si mañana probamos la zanahoria? ¿Te parece si mañana probamos el brócoli? A mí no me gusta hacer ejercicio y sé que es importante que lo hagamos. ¿Te parece que mañana salgamos a darle una vuelta al parque? Me encanta eso que estás diciendo. Porque vamos a alentarnos mutuamente y así nuestro hijo se va a dar cuenta que podemos ayudarnos, que cuando cooperamos entre los dos para el logro de los objetivos, esa carga se hace menos pesada y el hijo se va a dar cuenta que mamá también necesita mejorar y está dispuesta a hacerlo. Me encanta, amé este episodio. Katy querida, muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes que nos han escuchado hasta acá. Recuerden, si te gusta este episodio, compártelo con las personas que conoces, déjanos tus comentarios. Somos supremamente felices cuando recibimos su retroalimentación y ustedes quieren conectar con nosotros. Y recuerden que pueden conectar con nosotros en @conalmademamá
Yo soy Luza, mentora y coach de crianza y maternidad consciente, y en @KatiAguilar, donde ella comparte su vida con Amalia y todas sus chocohistorias, que son, por lo cierto, muy divertidas siempre. Bueno, nos escuchamos en un próximo episodio y muchas gracias por estar con nosotros. Somos Mamás en Conexión.